Las instituciones de la Unión Europea. La Unión Europea es quizás el proceso de integración regional más exitoso que ha registrado la historia de la humanidad hasta el momento. Este proceso arrancó después de la Segunda Guerra Mundial con la Comunidad Económica Europea y parte del éxito de este proceso de integración se debe a las características y al alcance muy concretos que identifican a las instituciones de la Unión Europea. La primera de esas instituciones es el Parlamento Europeo, que es el órgano de control político de esta unión. Representa a los pueblos de cada uno de los estados, de cada uno de los países de la Unión Europea y tiene a su cargo, entre otras cosas, aprobar el presupuesto. La conformación del Parlamento Europeo, contrario a lo que se cree, no se hace por países, sino por partidos. En otras palabras, las bancadas son digamos, los socialcristianos, los socialistas, independientemente de si son españoles, franceses y alemanes. Hay tres características o tres figuras relevantes dentro del Parlamento Europeo. La primera de ellas es el presidente del Parlamento, que representa al Parlamento Europeo ante la misma Unión Europea y ante la comunidad internacional, y es el que dirige al Parlamento. La segunda figura es la mesa directiva, que administra al Parlamento en sus acciones y en sus funciones. Y la tercera figura es la conferencia de presidentes, que está constituida tanto por el presidente del Parlamento Europeo como por los presidentes de cada una de las bancadas o partidos. Y esta conferencia de presidentes direcciona el comportamiento político del Parlamento Europeo. La segunda de estas instituciones es el Consejo de la Unión Europea, que es el que toma las decisiones, es el que dice hacia dónde va la Unión Europea. Este Consejo de la Unión Europea está constituido por los ministros de cada país. ¿Cómo así? Si las sesiones de este Consejo de la Unión Europea van a ser sobre agricultura, los miembros de este Consejo de la Unión Europea de Agricultura van a ser los ministros de Agricultura de cada país de la Unión Europea. El Consejo Europeo a secas es el que reúne a los primeros ministros y a los presidentes de cada país de la Unión, y es el que se encarga de tirar línea, la línea gruesa de política de la Unión Europea en su conjunto. Este Consejo de la Unión Europea coordina las políticas económicas generales para todos los países de la Unión Europea, hace acuerdos internacionales entre la Unión Europea y otros países y aprueba finalmente el presupuesto. ¿Cómo se llega a una reunión o a una sesión del Consejo de la Unión Europea? Resulta que hay unos comités de representantes permanentes, que básicamente son los embajadores de cada país. Estos embajadores investigan y preparan los temas, digamos, si la sesión del Consejo va a ser sobre agricultura, y discriminan entre dos tipos de temas. Por un lado están los temas en los que hay un pleno acuerdo, y por el otro lado están los temas en los que no hay un pleno acuerdo. De tal forma que cuando llega la sesión o la reunión del Consejo de la Unión Europea, en este ejemplo de temas de agricultura, los ministros de Agricultura sencillamente aprueban los temas en los que hay un pleno acuerdo, pero los temas en los que no, pues los debaten hasta que lleguen a una solución. Otra de las instituciones es la Comisión Europea, que básicamente es la rama ejecutiva de la Unión y se encarga de que las políticas se cumplan y también de presentar tanto al Parlamento Europeo como al Consejo propuestas de proyectos de ley comunitarios que abarcan a toda la Unión Europea. Estas propuestas se presentan únicamente si se llega a la conclusión de que en el plano de cada nación, de cada región al interior de cada nación y de cada localidad, no hay herramientas suficientes para solucionar las problemáticas de la gente de la Comunidad Europea. ¿Cómo se elige la Comisión Europea? Pues resulta que entre el Parlamento y el gobierno de cada una de las naciones escogen un presidente de la Comisión Europea. Luego, entre este presidente y cada una de las naciones, escogen un comisionado por cada una de ellas. Luego, cada uno de esos comisionados es evaluado por el Parlamento Europeo y si son aprobados, arranca la Comisión Europea, que sus decisiones les implican una responsabilidad política.
Su periodo es de 5 años con posibilidad de reelección y básicamente toman decisiones que afectan al conjunto de la Unión Europea. No pueden tomar decisiones para beneficiar a unos países o a un país en particular. Supervisa el presupuesto por nación, administra los fondos de la Unión Europea y dicta direcciones generales de economía para cada una de las naciones. Presenta, como lo decíamos hace un instante, proyectos o propuestas de ley ante el Parlamento y ante el Consejo. Esas propuestas se aprueban para que sean enviadas tanto al Parlamento como al Consejo si más de la mitad de los comisionados vota afirmativamente. Y si la propuesta pasa para ser trasladada al Parlamento, en ese caso los miembros de la comisión deben estar presentes en las sesiones del Parlamento para rendir cuentas o defender esta propuesta si es necesario. La siguiente de estas instituciones es el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que garantiza que en todos los países se lleve a cabo, se cumpla la legislación de la Unión Europea. Debe también asegurarse que en ningún país se emitan sentencias contrarias a la legislación y que en ningún país se susciten malas interpretaciones con respecto a la legislación europea. Para esto debe trabajar en conjunto con las ramas judiciales de cada uno de los países que conforman la Unión. Este tribunal está constituido por un representante, un juez, por cada país de la Unión Europea y el periodo de cada tribunal es de 6 años con posibilidad de reelección. A este Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le está sujeto otro tribunal, que es el Tribunal de Primera Instancia, que se encarga de resolver conflictos entre personas, entre empresas y conflictos relacionados con la competencia en el mercado. Y a este Tribunal de Primera Instancia le está sujeto otro tribunal, que es el Tribunal de la Función Pública, que se encarga de resolver conflictos entre la Unión Europea y sus funcionarios. Hay otro tribunal, que es el Tribunal de Cuentas Europeo, que haciendo el símil con Colombia, vendría siendo algo así como la Contraloría. Este tribunal debe comprobar que los fondos que salen del bolsillo de los contribuyentes se usen de manera legal y económica y que cumplan el propósito para el que fueron destinados. Este tribunal está conformado por un miembro de cada país de la Unión Europea y tiene la autoridad para auditar a cualquier persona u organización que maneje fondos públicos. Para esto debe cooperar con las entidades fiscalizadoras de cada país de la Unión y emite unos informes. Y como casi todo en la Unión Europea se hace de manera democrática, estos informes también son sujetos a votación y son aprobados si más de la mitad de estos miembros de este tribunal los aprueban. Estos informes también permiten identificar los problemas, las debilidades y los riesgos que hay en cuanto al manejo de estos fondos públicos, pero también los avances con respecto a informes anteriores. Una de las innovaciones de este tribunal es que emite indicaciones y dictámenes acerca de cómo se puede mejorar la utilización de estos recursos públicos de la Unión Europea. Y finalmente, las labores de este tribunal están siendo examinadas por un auditor interno. En lo económico, tenemos al Comité Económico y Social Europeo. Se trata de un órgano consultivo que integra a los gremios y a las organizaciones de carácter económico y social en Europa. Estamos hablando de artesanos, agricultores, pequeños, medianos y grandes empresarios, comerciantes, trabajadores, etc. Este Comité Económico y Social tiene 3 funciones. La primera de ellas es asesorar en temas económicos y sociales al Parlamento Europeo, al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión Europea. La segunda función es animar a la sociedad civil europea para que participe y se involucre dentro de las políticas de la Unión. Y la tercera función es fomentar que la sociedad civil dentro de los países que no forman parte de la Unión Europea, como Colombia, busquen ese estatus consultivo. Otro de los comités es el Comité de las Regiones, que es un órgano consultivo político que integra a representantes de las localidades y de las regiones y de las ciudades
al interior de cada uno de los países de la Unión Europea para que incidan dentro de la legislación de la Unión. Este Comité de las Regiones tiene tres funciones. La primera de ellas es ser la voz de estos representantes locales, regionales y de las ciudades al interior de la Unión Europea, sobre todo teniendo en cuenta que el 70% de la legislación europea tiene aplicación directa en lo local, en lo regional y en cada una de las ciudades. La segunda función es acercar Europa a los ciudadanos. En otras palabras, que una persona que vive por allá en un pueblo de Bélgica no sienta que la Unión Europea es algo lejano, sino es algo que está cerca de él. Sin embargo, lo contradictorio de esta función es que la Unión Europea también busca que cuando se generen problemas en las localidades y en las regiones, los ciudadanos no le pidan ayuda a la Unión Europea directamente, sino que primero lleven a cabo un conducto regular buscando la solución de esos problemas en su respectivo gobierno local, regional, de la ciudad o de la nación. Si no encuentran una solución, ahí sí entra la Unión Europea a brindar soluciones mediante su legislación. Y la tercera de esas funciones es ser ese punto de encuentro, ese lugar en el que las autoridades y los representantes locales, regionales y de las ciudades puedan compartir lo que han venido haciendo bien, lo que han venido haciendo mal, de tal manera que se genera un diálogo intraeuropeo entre distintas instituciones, ciudades, localidades y regiones. En el sistema bancario tenemos al Banco Central Europeo, que gestiona el euro y ejecuta la política económica y monetaria de la Unión. Tiene cuatro funciones. La primera de ellas es que define la política económica de los países que usan el euro. La segunda, decide, coordina y vigila las operaciones de política monetaria. La tercera, presenta informes estatutarios. Y la cuarta, vigila los riesgos profesionales. También hay que mencionar al Banco Europeo de Inversiones, que otorga préstamos a mediano y largo plazo para proyectos viables al desarrollo de la Unión Europea, y también otorga préstamos a otros países que no formen parte de la Unión, como Colombia. Y por último, hay que mencionar al Fondo Europeo de Inversiones, que es una asociación público-privada que está conformada por el Banco Europeo de Inversiones, el que mencionábamos hace un rato, por la propia Unión Europea y por otras instituciones financieras tanto públicas como privadas. Este Fondo Europeo de Inversiones también tiene tres funciones. La primera de ellas es que consolida el mercado al interior de la Unión. La segunda es que refuerza la cohesión económica y social. Y la tercera es que apoya la inversión a mediano y largo plazo en lo que tiene que ver con telecomunicaciones, redes de transportes, energía y medianas y pequeñas empresas. Lo importante de este Fondo Europeo de Inversiones es que no es un banco, sino que lo que hace es gestionar recursos mediante una red de bancos e intermediarios financieros. En otras palabras, este Fondo Europeo de Inversiones es un gestor de recursos económicos y financieros para la Unión Europea. Esto ha sido todo lo relacionado con las instituciones al interior de la Unión Europea. David Mateus, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada.